Muy buenos días, mi nombre es Humayra Cárdenas Mendoza, soy estudiante de la especialización de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública de la ciudad de Valledupar. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante de contexto histórico, cultural, sociopolítico y es todo lo referente al desplazamiento forzado. Hay que aclarar que el desplazamiento forzado es uno de los hechos victimizantes más críticos, graves y que vulnera los derechos humanos de cualquier ser humano en todo el mundo. Es importante resaltar también que Colombia no ha sido un país ajeno a esta realidad. Tristemente hay que recordar que nuestro país históricamente ha estado sumergido en todos los flagelos del conflicto armado, un conflicto que ha sido emanado por los intereses, sobre todo de orden territorial, en cuanto a que el ordenamiento precisamente de nuestro país ha emanado de todos estos flagelos de la violencia. De esta manera entonces es importante tener en cuenta que el desplazamiento forzado en Colombia ha tenido unas dinámicas que han sido muy sutiles en cuanto a su impacto, es decir, que han sido muchas las causas que han generado que el desplazamiento forzado en Colombia se haya convertido no en una situación mínima, sino en una situación de carácter macro que ha generado incluso otro tipo de afectaciones en toda la población colombiana. De esta manera entonces encontramos elementos como el narcotráfico, elementos como en la época de la bonanza marimbera, elementos como en la época del resurgimiento o surgimiento de grupos armados ilegales como es el tema de la FARC, pero también un poco el M-19, el EPL y todas estas situaciones de contexto de conflicto armado en nuestro país fue generando poco a poco al interior de Colombia que se generaran unos conflictos de intereses precisamente de orden territorial, pero también de orden político y de intereses que en su momento fueron generando una bomba de tiempo precisamente dentro de las comunidades y territorios que conllevó a que se generara incluso un cambio de la titularidad de la tierra, en este caso los pobladores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, que son propietarios originarios de estos territorios, tuvieron que hacer un cambio en su vida en cuanto a tener que irse de sus campos, de sus parcelas, de sus resguardos, de sus territorios, a cascos urbanos, en donde precisamente tuvieron que sufrir el flagelo no solo del desplazamiento forzado, sino también otro tipo de hechos victimizantes que los expusieron precisamente a una situación de vulnerabilidad. En ese entonces hay que recordar que esa realidad que sufrieron todas estas personas fue reflejada en su momento por la Corte Constitucional con la sentencia T025 que esbozaba toda la situación en donde por un lado, el Estado colombiano no estaba implementando una política oportuna, eficaz, eficiente, diferencial para la atención de esta población o sencillamente no se contaba con una política realmente ordenada hacia la atención y asistencia de esta población. De manera que ese precedente jurídico permitió de alguna manera tener elementos para la población desplazada en el país para que de alguna manera la política pública que se generara en nuestro país fuera en atención a ese hecho de desplazamiento forzado que en ese contexto no era visto como un hecho victimizante o que fuera surgido por las dinámicas del conflicto armado. Luego entonces, en la medida de la evolución de todo el contexto político, de todo el tema del ingreso del capitalismo, neoliberalismo, de todas las políticas macroeconómicas del país, de incluso el precedente de la Constitución en su momento política, permitió que todas estas situaciones, si bien tornaran unos elementos diferenciales en cuanto a que las dinámicas del conflicto ya no se veían, digamos, de unas tasas mínimas en unas tasas completamente superiores, y hay que tener en cuenta que si sucesos políticos en el momento generaron que el desplazamiento forzado se convirtiera realmente en una situación crítica en nuestro país. No por ello hay que hablar que en los periodos del 2000 al 2003 los índices de desplazamiento forzado fueron supremamente altos
sobre todo porque en ese momento quienes estaban dirigiendo políticamente este país suscitaron unas políticas que fueron contrarias al reconocimiento y garantía de los derechos humanos de los individuos. Luego entonces este desplazamiento forzado dentro de los territorios estaba generando también situaciones como desestructuración del tejido social de las comunidades. Por ejemplo, todo el tema organizativo, político, de liderazgo de las comunidades se vio completamente en un abandono, porque todos estos procesos colectivos dentro de esas comunidades víctimas del desplazamiento forzado tuvieron que ser reorientadas por esas nuevas realidades de estas personas dentro de las ciudades, que era mucho más complejo. Entonces, digamos que el desplazamiento, visto como un hecho victimizante, tuvo también otro suceso importante en nuestro país dentro del reconocimiento jurídico, y fue precisamente en que se incorporara una ley en el ordenamiento jurídico que reconociera que el desplazamiento forzado, más allá de ser una situación ajena o una situación sistemática, pero no reconocida como un elemento vulnerador de derechos, fuera precisamente en reivindicación de esos derechos a las víctimas, que a través de la ley 1448, pero también a través de unos decretos reglamentarios, se reconociera el desplazamiento forzado como una afectación a las víctimas en el marco o ocasión al conflicto armado, pero también se establecieran unos derechos importantes que tiene la población víctima, como es el tema de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En ese sentido, Colombia ha venido desarrollando todos estos procesos de reconocimiento en donde las víctimas tienen escenarios de participación, pero también tienen unos mecanismos y unas acciones puntuales para reconocer su voz. Y también quiero centrarme en un hecho importante que ha dejado el desplazamiento forzado, y es cómo este desplazamiento forzado impactó de manera diferencial no solamente a toda la población colombiana, sino a la población indígena y a la población, en este caso de mujeres, que se vieron afectadas por el conflicto armado. En ese caso fue necesario en su momento que, en seguimiento a la implementación de la sentencia T025, se fuera necesario emitir unos autos de seguimiento, en el cual encontramos el auto 004 del 2009, que precisamente recogió la problemática del desplazamiento forzado, pero en una población específica, y en este caso fue la población indígena de Colombia, reconociendo que Colombia en su pluriculturalidad tiene aproximadamente más de 102 pueblos indígenas, los cuales en el marco del conflicto armado no han sido indiferentes a esta triste realidad. De esta manera, la Corte Constitucional, también en reconocimiento de esa reivindicación de los derechos históricos hacia esta población, emite este auto 004, en donde establecen unas órdenes específicas tales como la diseño e implementación de unos planes de salvaguarda y un programa de garantías, en donde incluso hay que también decir que lamentablemente hasta la fecha los pueblos indígenas, a pesar de que han podido diseñar en algunos momentos esos planes de salvaguarda, no han podido en algunos casos ser implementados. Para los retos que se vienen en todo este proceso es uno, hay que seguir fortaleciendo todos esos elementos de la política pública en atención al desplazamiento forzado. Hay que hacer mucha pedagogía en los territorios, pero también en cuanto al tema de garantías de no repetición, no se podría solamente estar enfocando en la atención a la población desplazada, sino se genera una política de inclusión social en donde se le garanticen los derechos a la población para que efectivamente no se sigan generando este tipo de desplazamiento también en el marco del conflicto armado en Colombia. Es necesario también pensarse en la conciencia de la sociedad civil frente a no ser indiferentes a esta realidad, y que es una situación que rompe cualquier tipo de derecho frente al individuo, y que por consiguiente como colombianos tenemos que seguir aunando esfuerzos para que estas situaciones no sigan impactando nuestros territorios y podamos realmente hablar de la construcción de una paz estable y duradera. Bien.